Que el Señor les bendiga. Agradecemos a nuestro Señor que estamos acá una vez más reunidos para ir al libro de Apocalipsis. Capítulo 1, verso 9. Recuerden, con la gracia del Señor nos quedaremos en ese verso 9. Versículo 9a, versículo 9b, versículo 9c, pero en el 9. Hoy estaremos exponiendo con el tema Juan, un cristiano con sensibilidad espiritual. Juan, un cristiano con sensibilidad espiritual. Y vamos a ver por qué. Pero antes vamos a orar. Te amamos, aunque no perfectamente, pero sí sinceramente, a pesar de lo que somos, de nuestros pecados. Y sabemos que tú nos amas, porque viste nuestros pecados en la eternidad y a pesar de inmolaste, mataste, crucificaste a Cristo por nosotros. Mayor gracia que esta no quisiéramos, ni debemos, ni pudiéramos tener. Suficiente con esta gracia que nos extendió en la eternidad pasada hasta la eternidad próxima que tendremos a tu lado. Gracias. Ahora ven, a pesar de quien va a predicar, ministra a tu pueblo, llévate toda la gloria, salva a los perdidos, derrama de tu gracia en este lugar, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Juan, un cristiano con sensibilidad espiritual, dice allí versículo 9 del capítulo 1, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Alguien dijo, apuntando a la realidad propia de la naturaleza, que cuanto más fruto tiene un árbol, más se inclina hacia abajo. Y eso usted lo ha visto. Usted ha visto una mata cargada de mango, cómo hace, ¿verdad? Que tira hacia abajo sus frutos, así sus ramas se inclinan hasta el suelo. Algunas hay matas de mango bajitas y casi topan el suelo. En la mata de cerezas también, todas. Generalmente, mientras más fruto tiene un árbol, más se inclina al cielo. Tristemente, esta característica no siempre se ve del mismo modo en las vidas de aquellos que ostentan ciertos dones del Señor en ellos, los cuales deberían, cual ramos llenos de frutos, inclinarse más hacia abajo. Pero por el contrario muchos de estos dotes que tienen esta persona la hace sentirse más grande por encima de otros, incluso más orgulloso, lamentablemente. Pero generalmente, amados hermanos, incluso la propia naturaleza nos enseña que mientras más fruto tenga una persona o tiene una persona, debe inclinarse más. Y bueno, yo no me estoy inventando esto. Cuando nosotros vamos a los evangelios, nosotros podemos ver esto en Cristo. Cristo, el más grande de los hombres de la época, sin embargo, fue el que sirvió. El mayor entre los apóstoles, entre los discípulos, les lavó los pies. Vino de la tierra, del cielo a morir en la tierra. Mientras más fruto, más inclinación debe haber de nuestra parte al suelo o a la tierra. Fue por cosas como esta que suelen suceder que nuestro Señor dijo: y cualquiera que se considere mayor entre ustedes deberá ser el que le sirva a todos. En Marcos capítulo 10, verso 43. Y en nuestro texto aquí, en la persona del apóstol Juan, es esto que inicialmente nosotros podemos ver. Juan, amados hermanos, el apóstol Juan, el discípulo amado del Señor, quien entre los apóstoles había sobrevivido más tiempo. Juan, quien había escrito primera, segunda y tercera de Juan, 3 epístolas. Juan, quien había recibido revelación última de las cosas del Señor. Entiéndase, el Apocalipsis que estamos aquí estudiando, que estamos aquí analizando. Pero estos privilegios no nublaron la mente de Juan. No cegaron la visión de Juan. Para Juan identificarse con sus hermanos en la fe, quienes estaban sufriendo
por causa de la persecución, igual que él. Y ojo, amados hermanos, Juan no está en un lado, como vamos a ver en un momento, Juan no está en un momento o un lado diciendo, bueno, ese sufrimiento que ellos están teniendo, yo estoy muy tranquilo aquí. No, Juan se identifica con ellos. Juan dice, bueno, yo no estoy pasando por esto, yo soy apóstol, yo anduve con Cristo, yo vi a Cristo resucitado, yo he escrito primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y ahora estoy escribiendo Apocalipsis. No, Juan se identifica con el sufrimiento. Y por eso decimos el título, Juan, un cristiano con sensibilidad espiritual. Se identifica con sus hermanos. Léalo conmigo ahí. Observe Apocalipsis capítulo 1, versículo 9a. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Es Juan que está hablando. Y le dice, yo soy copartícipe de ustedes en la tribulación. Juan se pone al mismo nivel que sus hermanos en la fe. Mis amados, ¿y para qué Juan se pone al mismo nivel que sus hermanos en la fe? Bueno, Juan se pone al mismo nivel que sus hermanos en la fe, que estaban atravesando tribulación, al igual que él, para Juan poderle ministrar. Juan quería ministrarles, pero para ministrarle, como vamos a ver en un momento, tenían que identificarse con ellos. Y esto es importante, amados hermanos. Juan, como acabo de decir, no está escribiendo desde una oficina con un aire acondicionado o un resort. No, Juan le estaba hablando desde la isla de Pasmo, isla que había sido desterrado o había ido hasta allá por la persecución por la que estaba atravesando todo el pueblo del Señor. Por el testimonio de Cristo, por la palabra del Señor. Juan no está en un resort. Juan no está en Capcana o en Punta Cana y de allá escribe tranquilo y le dice, yo, Juan, copartícipe de ustedes. Juan no está, no, mi hermano. Juan está en el sufrimiento y se identifica con ellos. Y de nuevo, amados hermanos, ¿por qué Juan se identifica? ¿Por qué Juan le escribe a los hermanos? Bueno, porque Juan quería ministrarles. ¿Y sabe qué aprendemos de esto de inmediato, mis amados hermanos? Que para nosotros poder ministrar ante las pruebas de otros con efectividad, debemos pasar antes por pruebas y sufrimiento. ¿Quieres que te lo repita? Te lo voy a volver a repetir. Para nosotros poder ministrar a otros con efectividad ante las pruebas, debemos primero pasar por pruebas y sufrimientos y tribulaciones. De lo contrario, amados hermanos, no vamos a poder ministrar. Yo voy a ser un teórico solamente. Yo solamente voy a llevar palabras huecas, vacías. Y sí, con mucha teología, el hermano Isidro, el hermano X, el hermano Y, mucha teología, pero hueca, vacía, frías. Porque le estoy hablando sin sentido. Hace como 2 días o 3 días, no recuerdo cuál, un compañero de trabajo, hermano en la fe, también, estaba en un aula dando clase, y estamos yendo una que otras veces estos días al colegio, y entro a saludarlo. ¿Y cómo está? Se casó recientemente con una profesora allá, que se conocieron. Dios es bueno. Y le dije, ¿cómo está, Patricia? Bien, bueno, Patricia está bien, pero Patricia está embarazada. Ay, ¿cómo te está yendo con el embarazo? Me dice, ay. Todo le hiede, todo le molesta, todo le un problema. Yo me acerco y me dice, yo no te quiero ver. Y entonces yo le dije, déjame explicarte algo. Déjame decirte cómo trabajar o poder manejar ese asunto. Pero ¿por qué yo le pude decir a él cómo tú podías resolver ese asunto ahora? Porque yo sé lo que es. Ay, mira, ven, quédate allá, no venga. Y yo sé lo que tú te bañaste. Digo, pero acabo de salir del baño. ¿Cómo que se me bañé? Y yo tengo una náusea, yo tengo de esos vómitos. ¿Y qué tú quieres, mi amor? Esto, toma. Ay, ya, yo no lo quiero. Digo, pero ¿para qué me hiciste comprarlo? Entonces, mi hermano Iván, yo sé de lo que te estoy hablando. Entonces, trabaja así, manéjate así, muévete así. Bueno, hermano, Juan le está escribiendo a los de Apocalipsis, a sus hermanos, porque Juan estaba pasando por ahí. Entonces, Juan no está dando un resort con limonadas y piscina, no. Juan está escribiendo con base. Entonces, amados hermanos, una vez más, para poder
ministrar con efectividad ante las pruebas y las tribulaciones a otros, debemos primero pasar por ahí. Y ojo, eso tiene su amarre. Yo espero que usted esté centrado aquí, que usted se haya olvidado de la habichuela que dejó, del locrio que usted piense hacer hoy, y que usted se siente aquí, porque desde ya esto indica, amados hermanos, que debemos tú y yo darle gracias al Señor por cualquier prueba por la que estamos atravesando. Y te voy a decir por qué en un momento, aunque ya casi te lo digo. Una vez más, de lo contrario, nuestras palabras, de no ser así, mis hermanos, nuestras palabras van a ser frías, huecas, teologías baratas, plagadas solamente de simples conocimientos, que no van a ministrar. Observa lo que te digo con este texto. Escucha 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual, aquí viene lo bueno, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En otra palabra, tú vas a ser atribulada, no importa por la que tú estés pasando ahora, vas a ser, pero Dios te va a consolar para que podamos también, aquí viene el propósito, también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios te atribula y desde ya ahí está implícito que tú vas a ser atribulado, por si tú creías que no. Así que no te sorprenda de eso, sí. Pero Dios te atribula, pero a la vez en su gracia permite, aparte de recibir gloria y honra, que a través con esa tribulación te da gracia para que tú puedas posteriormente consolar a otros. Mi ejemplo acabo de traerlo ahora. Ven, Iván, déjame explicarte ahora cómo manejarte con una mujer embarazada, con tu esposa. Esa irritación, esos momentos, mira cómo tú lo debes manejar. Observa Hechos capítulo 2, verso 17 al 18. Por lo cual debía ser en todo, hablando de Cristo, semejante a sus hermanos. Cristo debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ahora Cristo es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo nos entiende. Ahora, Cristo descendió hasta lo más bajo de la tierra. Que de paso aquí, ahí no, la Biblia no dice que Cristo fue al infierno. Yo no sé de dónde vienen eso, pero la Biblia no dice en ningún lugar que Cristo fue en lo más bajo de la tierra, y es su humanidad, de una gloria a su humanidad. Y Cristo descendió hasta su humanidad y fue tentado en todo para que él pudiera entendernos entonces. Y Cristo no se entiende en la práctica. Cualquier cosa no se entiende. Él pasó por ahí. Y bueno, alguien puede decir, bueno, si Cristo le dio cáncer. No, esa no es la idea. La idea es que Cristo conoce lo que es el dolor y el sufrimiento. Esa es la idea. De manera que cuando Juan les escribe a los hermanos de esta manera, yo Juan, vuestro hermano, ¿no? Interesante, vuestro hermano, yo soy sus hermanos. Y además le dice, copartícipe vuestro en la tribulación. Juan no estaba haciendo aquí uso de un cliché en sus palabras. No, Juan estaba siendo sincero. Era un copartícipe. ¿Desde dónde Juan está escribiendo? Desde un resort, desde Punta Cana, no, desde la isla de Patmos, desterrado por el sufrimiento. Y por eso le dice, soy copartícipe de ustedes. Yo sé lo que ustedes están sufriendo. Bendito, amados hermanos, bendito sea el Señor. Aunque esto le duela a la carne por las tribulaciones. Ellas saben trabajar en nuestros corazones, enseñarnos a parecernos más a Cristo y prepararnos para ministrar a otros. Yo le he dicho en otra ocasión, yo no podía hablar con Corripio en un momento de que debo pagar la tarjeta y decirle, mira, tengo un consumo con la tarjeta, tengo que resolver. No, pues, ¿cuándo Corripio ha tenido un problema para pagar una tarjeta? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha hecho malabares para pagar la tarjeta?
No me va a consolar. Lo más que me puede decir, eso no es problema mío, resuelve. Porque no sabe nunca lo que es. Juan no. Juan sabía. ¿Usted se ha preguntado, amado hermano, hermana, cómo surgen y han surgido las mayorías de las instituciones, por ejemplo, de ayudas benéficas de salud y que se identifican con causas sociales, y ya sea de salud, de malformaciones de niños, enfermedades, diagnósticos no conocidos, de asuntos de vivienda, necesidades de ayuda económica, etcétera, etcétera? Todas esas necesidades, todos esos asuntos. ¿Usted se ha preguntado cómo surgen? Bueno, amados hermanos, todo esto surgen y nacen primeramente a raíz de una necesidad primaria. Una necesidad que Dios trae primeramente, y de ahí entonces, en su gracia, Dios solamente trae la necesidad, lo raro, lo difícil de la situación, sino que también trae la salida. Dios es un Dios bueno. Por ejemplo, usted puede preguntarse, ¿cómo nace la Cruz Roja? Hogar Luby. Yo no sé si está Hogar Luby, pero íbamos a Hogar Luby. Un acogimiento de niños con malformaciones, niños abandonados. ¿Cómo nace eso? Bueno, nació con Luby, que no sé si está viva todavía, con un niño con malformaciones. Y ahí entonces ella empieza a recoger un grupo de niños, a acoger un grupo de niños y a trabajar con niños con problemas de malformaciones y niños abandonados. O niños con discapacidades. Por ejemplo, los niños con acondroplasia o niños enanos. Hay un programa bien interesante que se llama Una Familia, se llama como Una Familia Gigante, que dan en el cable, donde unos padres con problemas de enanismo, ¿sí?, adoptaron otros niños que fueron abandonados en otros lugares. Con raras excepciones, ¿usted cree que esos niños abandonados por causa de su enanismo hubiesen sido acogidos? No digo que no suceda, pero hubiesen sido acogidos por gente grande. No, esos padres no podían tener hijos y adoptaron esos niños, recogieron esos niños. Dios es un Dios sabio. O niños con síndrome de Down, labios leporinos, los hogares de ancianos. De paso, hay una película que le invito a verla con toda confianza, sobre todo porque, como yo siempre digo, no tiene ninguna escena que le maltrate a uno la vista. Y la película se llama Aceite para Lorenzo. Así mismo. Aceite para Lorenzo en Netflix. Y es interesante. Entro y salgo por razón de tiempo. Detente. Porque la película es un niño que nace. Bueno, ya Neri está diciendo que sí es tremenda. Es un niño que nace bien, pero empieza a desarrollarse una enfermedad incurable o no conocida para la época. Y los padres se vuelven locos. Los padres se vuelven hasta doctores investigando. Para no cansarle mucho el cuento, los padres dan frente a un grupo de científicos que los acusaban y decían, es que tú no puedes traer eso porque eso no es ciencia. El caso es que los padres dan con un remedio y empiezan a nacer otros niños con esa dificultad y empiezan a aplicar remedio, empiezan a sanarse. Lorenzo muere con el problema, con la enfermedad no conocida, que no se conocía, pero después, ¿verdad?, se investigó cuál era. Pero por Lorenzo se conoció. Y los padres investigaron el remedio y se conoció ya la cura, de tal manera que ya aplicaban el remedio y no había más niños con ese. Dios es un Dios sabio. Entonces el Señor trae crisis con propósitos. Dios trae crisis con propósitos. La crisis y las desgracias, amados hermanos, son propios de un mundo caído. Pero Dios es un Dios sabio. Dios se vale de las crisis, los males y la desgracia para mostrar su bondad, su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Vea conmigo. Números capítulo 11. Un caso. Perdón, 27. Vamos a discutir por par de capítulos. Capítulo 27. Esta historia es tremenda. Lástima que no tenemos mucho tiempo, pero es buena. Capítulo 27.
Versículo 1. Dios trajo una crisis ahí, tremendo, hermano. Eso tiene tantas enseñanzas, que solamente nos vamos a quedar en una ahí. Capítulo 27. Petición de las hijas de Zelofeat. Vinieron las hijas de Zelofeat, hijo de Efer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, no que era mala, es que Maala con doble A, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y le dijeron: Moisés, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, mi papá era evangélico, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Tuvo 4 hijas, pero no hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestros padres de entre su familia? No había dónde pasarle el nombre al papá porque no tenía hijos varones, sino hembras. Entonces, ¿dónde seguía el nombre? Y las hijas entonces dijo, ¿y nosotros dónde nos vamos? Las hijas entonces le dijeron a Moisés, ¿dónde vamos a quedar nosotras? Porque, dime. Y entonces, ¿dónde se perpetúa el nombre de mi papá? Porque nosotros somos todas hembras, no tiene varones. 4. Será quitado el nombre de nuestros padres de entre su familia por no tener hijos. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Mi papá tiene hermanos, dan una heredad. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Amados, si Moisés tuvo que llevar su causa delante de Jehová, díganos nosotros. Si Moisés tuvo que ir a orar, porque Moisés pudo haber dicho, muchacho, pues yo tengo palabra del Señor ahí mismo, ¿no? Moisés dijo, déjame orar. Así que si Moisés tuvo que buscar el rostro de Dios para dar respuesta a una consejería, imagínense los predicadores de este púlpito. Verso 6. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, me encanta aquí como Dios responde, bien dicen las hijas de Zelofeat. En otras palabras, Moisés, esas mujeres tienen razón. Wow. Moisés, esas mujeres tienen razón, atiéndela. Wow, ¿qué Dios tenemos? Les dará la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, como ellas han dicho, y traspasarás la heredad de sus padres a ellas. 8. Y ahora viene entonces, como se crea una necesidad, Dios trae ahora una solución. Hay una necesidad. Entonces Dios se vale de la necesidad para aclarar el panorama. 8. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, miren, de ahora en adelante, cuando alguno muriere sin hijo, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a sus parientes más cercanos de su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto perpetuo, como Jehová mandó a Moisés. Tú ves, mi hermano. Se crea una necesidad. Dios providencialmente trae una necesidad, pero el propósito de Dios era ampliar el panorama y presentar una solución ante otra posible situación. Y ahora, si se presentaba la situación, Moisés no tenía que decir, dame un momento, déjame orar. No, porque ya Dios habló. El Señor habló. Pero note lo sabio que el Señor crea las situaciones aflictivas con propósitos. Con propósito, mi hermano. Y eso nos enseña, por eso dije, hermano, lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Nuestro Dios es un Dios entendible, que entiende. No, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y decirle, Señor, y hablar con nuestro Señor y argumentar con nuestro Señor. Nota que Dios no le dijo a través de Moisés, no, usted se acabó. Aquí yo soy el Dios en el cielo y en la tierra, y lo que yo digo, no. Dios dijo a Moisés, le dijo, esto es razonable, vamos a entender estas mujeres. Podemos entrar, mis hermanos, a hablar con Dios amigablemente, amorosamente, aunque de manera reverencial, pero podemos entrar a nuestro Dios con confianza. Y Él nos va a escuchar y nos va a entender y también nos va a dar la salida sabia. Dios no es un Dios distante ni cerrado. Como dijimos, Dios en su sabiduría se vale de las cosas malas y de las imperfecciones de un mundo caído para sacar de allí cosas buenas. ¿No fue acaso esto lo que Dios hizo con la muerte de Cristo? Como dice el apóstol Pablo,
en Hechos capítulo 5, versículo 30 y 31, a quien vosotros matasteis crucificándole en una cruz, pero Dios le ha hecho Señor y Dios. Ustedes lo mataron. Y Dios se valió de esa maldad para traer salvación. Así que mis hermanos, oremos a Dios pidiendo que nuestras aflicciones amplíe nuestra visión espiritual. Oh Señor, amplía en mi aflicción, en mi tribulación, amplía mi visión espiritual. Y vamos a decirle al Señor, Señor, utiliza esta aflicción y esta prueba en mi vida para gloria de tu nombre y para administración de otros. Porque las hijas de Zelofead, y ojo con esto, no solamente Juan ministró, eso ministraron a otros. Y no solamente las hijas de Zelofead fueron beneficiadas y ministradas, no, también otros. Pero ellas fueron la precursora de eso. Esa aflicción de las hijas de Zelofead glorificó a Dios en la solución, pero ministró a otros. Ministró a otros. Oremos a Dios que el Señor amplíe nuestra visión, diciéndole, Señor, en mi aflicción que tú traes, amplía mi visión. Para que esta sea un canal para que otros también sean ministrados a través de ella, de esta aflicción, cualquiera sea. Procuremos ser, como dice el título de nuestro sermón, que era Juan, un cristiano con sensibilidad espiritual. Y lo digo, mi hermano, con todo el corazón en la mano. A veces nosotros estamos tan centrados, mire, en nosotros, que perdemos la visión espiritual. Hay una prueba, hay una tribulación, hay una circunstancia, estamos demasiado centrados en nosotros y no vemos, Señor, ¿qué tú quieres hacer al traer esta prueba, esta aflicción en mi vida? ¿Tú quieres utilizarme para ministrar a otro o a otros a través de ella? Heme aquí, Señor. Aquí estoy. Juan, copartícipe de ustedes. Dios nos consuela en las tribulaciones y podemos inferir, Dios la trae, pero nos consuela para que posteriormente podamos consolar a otros. Observa a tu alrededor qué aflicción Dios ha traído con un hijo tuyo o con una hija tuya. Y que mañana tú puedes decirle, siéntate ahí. Déjame hablarte cómo ministrar o tratar este caso con tu hija, o este caso con tu hijo, o este caso en tu vida. Déjame decirte cómo. Y sin Biblia, te voy a hablar sin Biblia. Mira, la voy a esconder. Pero te voy a hablar de la gracia que el Señor me dio en ese momento. Eso es lo que Juan está haciendo. No, Juan dice, yo no voy a escribir, pero yo estoy demasiado cansado, perturbado, nublado con esta prueba, con estas tribulaciones. No. Juan vio su aflicción como una oportunidad para glorificar a Dios, para ministrar a otros. Y le dice Juan, Juan, vuestro hermano, yo soy apóstol, yo vi a Cristo, yo anduve con él, yo vi a Cristo resucitado, pero yo soy vuestro hermano y copartícipe de ustedes en la tribulación. Lean lo que les voy a decir. Les voy a consolar. No, Juan no se quedó solo así en la isla de Pasmo. Yo no quiero que me hablen. Yo no quiero nada. Yo tengo que sufrir este dolor, esta prueba, esta tribulación. Yo no quiero. No. Deja que fluya la gracia del Señor que Él puso en ti. Y derrámala para adelante. Pero lo siguiente que nos muestra Juan aquí, en este versículo 9, y que está muy relacionado con esto que acabamos de decir, pero que tendemos a olvidar, es que, amados hermanos, no debemos sorprendernos de las pruebas y el sufrimiento. Porque el reino de Cristo incluye el sufrimiento en esta vida. Está incluido. En el reino de Cristo está incluido en el sufrimiento. Y esto es lo que Juan a continuación nos deja ver. Ahora, mire versículo 9b. Ya vimos versículo 9a. Versículo 9b, por favor. Dice Juan allí, después de haber dicho yo, vuestro hermano,
y copartícipe en el ministerio, en la tribulación, perdón, dice ahora, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Dónde dice Juan que estaba experimentando prueba y tribulación y sufrimiento? En el reino o por causa del reino de Cristo. Este es un reino, el reino de Cristo es un reino singular. Singular, muy particular. En los reinos siempre hay pompa, muchas cosas buenas, mucha amplitud, mucha holgura, mucha tranquilidad, mucho trono, mucha alfombra. El reino de Cristo es muy, muy singular. Aquí hay palo, aquí hay dolor, aquí hay sufrimiento, aquí hay persecución, hay todo. Ese es el reino de Cristo. De hecho, Cristo le dijo eso a Pilato cuando lo presionó para que fuera liberado y peleara. Y Cristo le dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis ángeles pelearían. No tengo problema, pero mi reino no es de este mundo. Yo no resuelvo así. Como dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4, verso 3, 4 y 5. Las armas de vuestra milicia o de vuestro pleito no son carnales, sino poderosas en Dios. Pero las armas de vuestra milicia no son carnales. Nosotros no peleamos así. El reino de Cristo entonces incluye el sufrimiento. Dice Juan aquí, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan estaba en el reino, ¿verdad? El reino incluye estas cosas. Juan, amado hermano, amada hermana, Juan no estaba sufriendo destierro y persecución por fechorías o impiedades. No, Juan estaba experimentando las consecuencias propias del reino. ¿Y por qué decimos las consecuencias propias del reino? Bueno, porque 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tú te procuras vivir piadosamente en Cristo Jesús, va a padecer persecución. Eso es parte del reino. Si decides agradar a Dios en todo, vas a padecer persecución. Si decides ser honesto con los impuestos, entonces te va a presentar una tentación y tú vas a decir, pero yo te resuelvo eso de otra manera. Esta gente te está cobrando a ti 15,000 pesos o 30,000 o 40,000 pesos, pues yo te hago eso. Consíguete 10,000 pesos, consíguete 5,000 pesos. Pero todos los que quieren vivir piadosamente van a padecer persecución. Eso significa que a pesar de, tú entonces vas a decir, yo sé que esto es un robo, yo sé que esto es malicia, pero Señor, yo no quiero hacer esto incorrectamente. Quiero sufrir por la causa. Los que quieren vivir piadosamente van a sufrir persecución. Quizás no te están cayendo atrás para echarte gasolina y quemarte o con un machete. Pero el diablo se te va a vestir de manera muy sigilosa como ángel de luz y te va a decir así. Yo te lo hago más cómodo. Yo te saco eso por detrás, hombre, tranquilo. ¿Cuál es el problema? Y si tú has decidido vivir piadosamente, entonces tú vas a sufrir la persecución en este mundo caído, de que aunque te estén robando, te estén maltratando, estén abusando de ti, pero no hacer la cosa de manera incorrecta. Mira, esta luz está muy cara, pégate de ahí. Entonces el contador va a ir minimizando. Porque es que esta gente, como me dijo a mí una persona, bueno, gracias al Señor que usted lo conoce, que se identificó como cristiano, tiene un negocio de ferretería, me dice, bueno, yo hay cosas que no la declaro, pero uno tiene que defenderse. Que uno tiene que defenderse. ¿Cómo que uno tiene que defenderse? ¿Y desde cuándo usted como cristiano tiene que defenderse? Me refiero a ese aspecto. Y es en esto, amados hermanos, que se nos anima y se nos exhorta también a esperar en la paciencia de Jesucristo. Pues tanto el sufrimiento, como ya acabo de decir, como la paciencia son complementarios en el reino de Cristo. Paciencia y sufrimiento en el reino de Cristo van juntos. Paciencia y sufrimiento. Sufre con paciencia.
Sufrimiento y paciencia en el reino de Cristo van juntos. Van juntos. Tenemos que sufrir con paciencia. O como también nos enseña Hechos capítulo 14, versículo 22b. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, no de algunas, muchas, incluyendo abusos en un mundo caído, donde solamente quizá uno no se lo dice, pero uno en el corazón y en la mente dice, va a haber un juicio, no te apures. Pero el texto está diciendo aquí es necesario que a través de muchas, si tú quieres de diferentes colores, tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Pero a través de muchas tribulaciones, a través de muchos abusos, de mucha extorsión, de mucho engaño, de mucha persecución. A través de eso vamos a entrar al reino de Dios. O como también nos enseña el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y no es que la paciencia de nadie le va a dar la salvación. La idea es que cuando aplicamos la paciencia, mis hermanos, vamos a evitar problemas mayores. Con vuestra paciencia vamos a controlar muchas cosas. Pero Juan una vez más nos dice en el reino y la paciencia de Jesucristo. Juan estaba sufriendo en la paciencia de Cristo, que es propio, tanto la tribulación como la paciencia es propio de ese reino, o son propios de ese reino. Y como ya acabo de decir, mis hermanos, a diferencia de otros reinos, el reino de Cristo tiene una característica, como acabo de mencionar, muy particular. Muy particular. Por medio del sufrimiento y al perder la vida, se entra a este reino. Sufrimiento y perder la vida. Mira Mateo capítulo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder. Y usted sabe las múltiples maneras como nosotros queremos o procuramos salvar nuestra vida. Y dice el texto aquí, la vamos a perder. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La hallará. Y sí, en aquel momento que se escribió ese texto había una gran persecución. Pero hay muchas maneras en que nosotros pudiéramos salvar la vida haciendo lo que, no lo que es correcto a la luz de las Escrituras, sino lo que más me acomoda. Como dijo esa persona, tratando de defenderme. No, tú estás salvando tu vida, tú estás salvando tu pellejo, tus intereses. No la gloria de Cristo. Mi hermano, y quiero decir esto desde este púlpito, en buen dominicano que soy. Eso no es fácil. Eso no es fácil, mi hermano. En medio de un mundo caído con tanto abuso, con tanto engaño, con tanta persecución, con tantas mentiras, con tantos robos. Hay que quieran en buen dominicano decir, como se dice, meterte al medio. Y tú decides, por la gracia del Señor, perder. Sí, hacer tu reclamo muchas veces, salir en pos de la justicia, pero al final de cuentas, perder hasta tu vida por causa, o perder tu bien, o lo que te acomoda por la causa del Señor. Poner eso a un lado. Por tanto, en el reino de Cristo, para hallar la verdadera y eterna vida, se tiene primero que perder esta. Y por esto Juan está en esta tribulación aquí, soportando con paciencia, dice Juan aquí, con paciencia el reino propia de las tribulaciones. Reino, amados hermanos, reino que vale resaltar cuando Cristo vino por primera vez y que entre otras cosas se expresa a través de sufrimiento y dolor, pero que será en la consumación ya de este reino donde veremos las cosas diferentes. Mientras tanto no, mi hermano. En la consumación sí, ya veremos las cosas diferentes, pero mientras tanto no. Mientras tanto el reino, vamos a entrar a ese reino, a la consumación de ese reino por medio de tribulaciones y de muchas pruebas, que es lo que Juan aquí nos está diciendo. Pero mientras tanto Juan estaba atravesando por causa del testimonio del Señor, sufriendo por causa del testimonio del Señor. Eso incluye esa presencia del reino de Cristo ahora, hasta que llegue su consumación.
¿Estamos en el reino de Cristo? Sí, pero aún no ha llegado su consumación o su graduación final ya. Mientras tanto mientras vamos entrando en Él, vamos sufriendo a través de prueba y tribulación hasta la consumación del reino, que veremos en gran gloria nuestra redención y nuestro gran Señor. Y Juan está muy claro de esto, por lo que está atravesando. Mire, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9, ahora la parte C. Estaba en la isla llamada Patmos por causa, una vez más dice Juan, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan, ¿qué tú haces ahí? Por causa del Señor. Pero ¿cómo que así por causa del Señor? Bueno, porque me estaban persiguiendo y me dijeron que me retractara de mi fe. Y yo no negocio con eso. Oye, Juan, pero tú pudiste haber dicho que sí, que te retractara y seguir. No, es que es una hipocresía. Yo no soy hipócrita. Yo creo o no creo. Entonces me desterraron. Y por eso estoy aquí. Eso es lo que Juan está diciendo. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y es en ese contexto, una vez más, mis hermanos, que Juan le escribe: yo, Juan, vuestro hermano. Soy sus hermanos. Como dijimos al principio, Juan no estaba ahí como un turista. Ni estaba haciendo un tour. Ni siquiera pasando unas vacaciones. No, la providencia aflictiva le había alcanzado. Y esa misma providencia aflictiva que es propia o un combo de la salvación y de la fidelidad a Cristo, le había llevado esa aflicción o esa prueba. La salvación, una vez más, mi amado hermano, es un combo. Es un combo. Incluye la redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, la llevada al cielo por la gracia de Cristo, pero como es un combo, incluye también aflicción. No lo tengo en la aquí, pero mire Filipenses 1:29. Algunos lo saben de memoria y me llegó aquí porque el Espíritu Santo quiere que yo lo lea. Lo voy a leer. Para que veamos que es un combo. Filipenses 1:29. Y veamos por qué Juan está en la isla de Patmos. Dice Juan, por causa de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo. Y dice Filipenses 1:29, porque a vosotros les es concedido o regalado a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ambas cosas van incluidas en la salvación. Creer en Cristo y sufrir por Cristo. Creer por Cristo y sufrir por Cristo. Es un combo. La salvación o el camino al cielo no es solamente una cosa, es un combo. Creer en Cristo trae también sufrimiento. Ir al cielo trae también sufrimiento. Y Juan, capítulo 1, verso 9c, estaba en la isla por causa de la palabra de Dios, el testimonio. No estaba como turista, sino por causa. Así que Juan estaba allí por no otra cosa que por la causa del Señor. Estaba desterrado, la razón una sola: la fidelidad a Cristo y a la palabra del Señor. El testimonio de Él. Y esto es bueno, mis hermanos, que nosotros también lo grabemos en nuestros corazones. Juan estaba por causa del testimonio de Cristo. Yo recuerdo, para amarrar una cosa con otra, en una ocasión me hicieron algo. Ni siquiera se acuerda de eso. Pastor Ernesto, yo lo llamé y le dije: mi hermano, pero me acaban de hacer este asunto a mí y esto de manera injusta que yo... Y recuerdo que el pastor Ernesto me dijo: mi hermano, estate tranquilo, gózate porque no eres tú que lo estás haciendo, te lo hicieron a ti. Y yo dije: pero es verdad, es verdad. No fui yo que cometí la injusticia, me lo están haciendo a mí. Y a ti te digo, mi hermano, esta mañana en este púlpito, si tú estás pasando por una prueba o alguna tribulación y la causa es por causa del Señor y la providencia del Señor, gózate en Él. Gózate en Él.
Observa cómo lo dice Primera de Pedro capítulo 4, versos 15 al 19. Primera de Pedro 4, 15 al 19. Así que, antes de leer este texto, ¿por qué digo, mi hermano, que te goce en él? Juan no está amargado en la isla. No, porque Juan estaba ahí por el testimonio de Cristo. Eso es una honra. Eso es una honra. Juan, ¿y por qué tú estás aquí? Oh, por predicar el evangelio y creer en Cristo. Wow. De manera que Juan no está deprimido. No, Juan está gozoso. A pesar de que es lo mismo aquí que vamos a leer de Primera de Pedro 4, 15 al 19. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, mi hermano, te está padeciendo por el evangelio, no te avergüences, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo, con dificultad o con todas estas pruebas, se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gloria a Dios, aleluya, amén. Haz el bien, no te preocupes, tranquilo. Y al que tenga hambre, dale de comer. Al que tenga sed, dale de beber. Y si necesita un pasaje, aunque te ponga la basura allá al frente, dáselo. Y cuando te vaya a pedir un poquito de azúcar, no le dé 3 pasitos. No, dale un poquito de azúcar para que endulce el café. No importa lo que te haya hecho. Haga el bien. Ninguno de vosotros padezca por hacer el mal. No se avergüence por glorificar al Señor, perdón. No se avergüence. Así que, más que una afrenta, tus pruebas y aflicciones por la causa y el testimonio de Cristo, más que una afrenta, esto te confirma que estás en el camino correcto que lleva al cielo. Te lo repito otra vez, sí, amado hermano, claro que sí. Más que una afrenta, tus pruebas, aflicciones y tribulaciones por la causa y el testimonio de Cristo, lo que hacen es, más que una afrenta, que te confirman que tú estás en el camino correcto que lleva al cielo. Este es el tránsito al reino, el sufrimiento. Pero en segundo lugar, haz como el apóstol Pablo. Haz como el apóstol Juan. ¿Qué cosa? Bueno, utiliza tus pruebas para identificarte con el sufrimiento de otros. Utiliza tus pruebas, tus aflicciones, no para deprimirte, no para centrarte en tus pruebas, mi dolor, mi sufrimiento, mi economía, mi esto, mi lo otro. Pues tú no eres el único. Levante la mano quien ha estado desterrado aquí. ¿Y a quién lo han perseguido para matarlo aquí? Entonces, mi hermano, oye bien, no es que salgamos, incluyendo al hermano Isidro, salgamos de nosotros mismos, un poquito. Y utilicemos esas pruebas, esas aflicciones para ministrar a otros, como lo hizo Juan. Al igual que Juan hizo con sus copartícipes en las tribulaciones del reino. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe. Y entonces, imagínense Juan, una retaíla. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe. Esto no es fácil aquí en Pasmo. Esto no es fácil aquí con este emperador Domiciano. Esto no es fácil aquí con esto. No, Juan, no. Juan, no. Juan continúa diciendo, eso es parte del reino. Porque Juan quiere ministrarle a un grupo de hermanos. Juan no empieza a quejarle. Juan dice, esto es parte del reino. Así que reino y paciencia, o aflicción y paciencia van juntos en el reino de Cristo. Eso es lo que Juan está haciendo aquí. No me lo estoy inventando, lo estamos estudiando aquí. Compartícipe en el reino y en la paciencia de Cristo. Es decir, miren, parte del reino es aflicción y paciencia. Así que paciencia. Yo también estoy. Ustedes saben que yo soy de Jerusalén, allá de Israel, y estoy en esta isla. Y yo imagino a su hermano leyendo la carta y dice, wow, pero mira, y eso que Juan es un apóstol. Y mira, Juan anduvo con Cristo. Y mira, Juan vio a Cristo resucitado.
Y mira lo que está pasando. Vamos, si eso es Juan. Si eso es Juan, imagínense nosotros. Esa es la idea. Entonces ellos se consolaron en el Señor. Bueno, si esto es Juan, ¿qué está pasando? Juan, el discípulo amado. Yo imagino a los lectores diciendo, oye, pero si eso es Juan, el discípulo amado, ¿qué está pasando por esto? Ah, no. Yo creía que era que el Señor no me amaba. No, no es eso. En tercer lugar, mi hermano, gózate de que tu sufrimiento y prueba no es por causa de alguna maldad o impiedad tuya, sino por causa del reino. Gózate. Y si ha sido por alguna falta, algún pecado, bueno, pide perdón. Poderoso es Dios, misericordioso en perdonar. Y vuélvete a Dios y ya, mi hermano. Pero de lo contrario, si no es por eso, entonces gózate en el Señor, porque tú estás siendo, estás sufriendo por causa del reino. Es una bendición, mi hermano. Eso es una bendición. Y en cuarto y último lugar, alégrate de ser parte del sufrimiento por la causa de tu Redentor. Alégrate de ser parte del sufrimiento por la causa de tu Redentor. Como nos dice Romanos capítulo 12, versículo 12. Escúchalo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en oración. Otra vez, gozosos en la esperanza. Gozoso, ¿en cuál esperanza? Hasta un día, mi hermano. Hasta un día, como dije yo viendo un videíto reciente de un jovencito, yo no sé si lo han visto, que él se ha identificado con tigres, leones, y él está junto con ellos y convive con ellos en la selva y juega con ellos, con todos los animales ahí. Y yo cuando vi el video dije, hasta un día que el tigre ese venga con hambre, o el león ese venga con hambre, por más amor que sea, tiene un instinto carnívoro. Esos animales no tienen un corazón pero moldemos nosotros a cualquiera. Y tenemos conciencia. Entonces, hasta un día. Yo espero que no, pero esperen la noticia. Bueno, mi hermano, pues Pablo aquí está diciendo, gozoso en la esperanza. ¿Y por qué la esperanza? Porque hasta un día. Hasta un día ya. Por eso es que Pablo llama a las tribulaciones, a estas pequeñas tribulaciones, o estas leves tribulaciones. ¿Y por qué? Bueno, porque esto hasta un día, la eternidad ya, mi hermano, con Dios, ahí ya eso no se acaba más nunca. Entonces Pablo nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constante en oración, constante. A los amigos que están con nosotros en esta mañana en el templo, quisiera seguir predicando. Tengo muchas cosas que decir sobre ese verso, ¿no? Pero por prudencia no voy a continuar. Y quiero terminar diciéndole a los amigos que están con nosotros. Mira, mi querido amigo, mi querida amiga. Tu sufrimiento en este mundo solo tiene sentido de bendición si tú sufres por Cristo. Tu sufrimiento en esta vida, yo no sé cuál es tu sufrimiento, tu dolor, tu problema ahora, pero tu sufrimiento en este mundo, en esta vida, solamente tiene sentido si tú sufres por causa de Cristo. Porque entonces el Señor te va a dar gracia y bendición. Y finalmente la vida eterna. Ahora, si tú estás sufriendo sin Cristo, solamente por tu pecado, por causa de un mundo caído, déjame decirte, vas a seguir sufriendo aquí en este mundo y cuando te mueras vas a sufrir una eternidad en el infierno. A menos que tú aceptes a Cristo. Entonces tu sufrimiento se convierte en una gloria para el Señor y un bien para tu alma. De manera que te animamos, te exhortamos, te pedimos, te rogamos que venga Cristo hoy. Ven a Cristo, hombre. Deja este mundo, deja esta vida que no te beneficia en nada, ni ahora ni en la eternidad. Cristo te beneficia ahora y te va a beneficiar para toda una eternidad. Ven a Cristo. Y si vas a sufrir, sufre ahora por la causa de Cristo, pero no sufra ahora sin Cristo. Y cuando te mueres, entonces, sufrir en el infierno. Eso es
Esto no suena bonito los domingos, pero eso es una brutalidad, una tontería. Y rogamos al Dios que así como abrió los ojos del predicador y de los demás hermanos en la fe, oh mi amigo y mi amiga, el Señor abra tus ojos para que tú puedas ver la belleza del Evangelio y la oferta gratuita de Cristo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú quieres siempre alimentarnos. Gracias por el testimonio de Juan y por lo que hoy nos ha dicho. Ayúdanos a atesorarlo en el corazón y a llevarlo a la práctica, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Amado, que el Señor me los guarde, me los cuide y me los bendiga.